Muchísimas gracias por continuar con Canal 10 y Radio Salvador 96.9 en este lunes 17 de febrero de 2025. Soy Nelson Quinteros y hoy voy a conversar con el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros. Vamos a hablar acerca de esta nueva ley que ya entró en vigencia y que es de beneficio para muchos de los salvadoreños. Me refiero a la ley de propiedad intelectual. Pero antes le doy la bienvenida. Director, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días a toda la población que nos acompaña esta mañana, que madruga un lunes para poder llegar a sus trabajos, despertar y poder ser parte de esa producción o ese aspecto productivo de que este país necesita, y como también a nuestros hermanos salvadoreños de la diáspora que también nos sintonizan. A todos ellos un saludo de este servidor y del Centro Nacional de Registros. Por supuesto, nos unimos al saludo para toda la diáspora que siempre está pendiente de nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. En punto de las 4, cuando inicia Noticiero Salvador, y luego se quedan con nosotros en Entrevista AM. Director, iniciamos hablando acerca de la ley de propiedad intelectual. Esto surge a partir del año pasado, ya está en vigencia. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos explicarles a los salvadoreños qué significa esta ley? Correcto. Bueno, creo que es importante el hacer notar quizás varios aspectos relacionados a la nueva ley de propiedad intelectual que precisamente ha entrado en vigor. Este es el primer día hábil en el que la ley ya se encuentra precisamente funcionando vigor, y quizás es importante hacerle ver a los salvadoreños el hecho que es una nueva ley. Aspecto importante, es decir, todas las anteriores leyes quedaron ya derogadas a partir de agosto del año 2024, en la que la Asamblea Legislativa, por iniciativa del presidente, pues tuvo bien el poder autorizar esta ley y darle 6 meses de, dijéramos, vacatio legis, o 6 meses por medio de los cuales le permitiera a la población irla conociendo, a nosotros también adecuar los sistemas para poder recibir las solicitudes. Pero en el fondo, quizás describiríamos que el corazón de esta ley lo que pretende son 2 o 3 grandes puntos. El primero, el hecho de que antes había una dispersión normativa en materia de propiedad intelectual. Las marcas se encontraban como parte de la propiedad intelectual en una área o en una ley totalmente ajena. Las patentes y los derechos de autor en otra ley, y por ahí habían 2 o 3 cuerpos normativos más internacionales que regulaban la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué le tocaba a todo salvadoreño, Nelson? Ir a cada una de estas leyes, consultarlas y verificar precisamente cuál era el marco legal con la que ellos tenían que presentar sus marcas, presentar sus obras o presentar sus patentes. Este fue un elemento importante para poder poner orden en materia de propiedad intelectual, en materia normativa, dijéramos, en El Salvador. Hacer un solo cuerpo normativo, una ley de propiedad intelectual que regule todos los aspectos de la propiedad intelectual y no tener normas dispersas. Dijéramos que ese es un aspecto importante que tenemos que hacer mencionar a la población, que se ha simplificado y ha ordenado. 340 nuevos artículos que están dentro de un solo cuerpo normativo y que regula todo lo de propiedad intelectual. Segundo, Nelson, es importante para nuestra población el hecho que también hemos logrado dentro de esta ley considerar aspectos hacia nuestra población que, como es el mandato del presidente Nayib Bukele, tomemos en cuenta como funcionarios y como gobierno los beneficios de la población y de los diferentes sectores de la misma. Por ello, en esta ley, por primera vez y sin precedentes anteriores, a los micro y pequeños empresarios se les da un tratamiento especial, un tratamiento diferente, porque las leyes anteriores no solo estaban dispersas, primer problema erradicado, ahora está ordenada, pero también tenían un problema como era ser tratados bajo un concepto de, dijéramos, igual que un gran empresario, lo cual nosotros incentivamos siempre a los grandes empresarios. Creo que esa es parte de la labor que tenemos, pero también necesitamos tener el cuidado adecuado que a nuestros micro y pequeños empresarios con menores capacidades económicas no podés tratarlos de igual manera que un gran empresario. Entonces sucedía, por ejemplo, que un micro pequeño empresario presentaba su solicitud de marca, dijéramos en este caso, iba a presentar al CNR, al Registro de la Propiedad Intelectual, una solicitud de la marca o del nombre comercial, y se le cobraba lo mismo que a un gran empresario. No se hacía una diferencia, llamémoslo así. En esta ley ahora nos permite el poder hacer una diferencia eximiendo del 50% del valor, o dijéramos en buen salvadoreño, haciéndole un descuento del 50% a todo aquel acreditado como micro y pequeño empresario. ¿Qué significa esto? Que estamos tratando de incentivar
a que los micro y pequeños empresarios presenten sus marcas, no se queden sin ese derecho que tienen ellos de en ocasiones poner un establecimiento, un local, un restaurante, una cafetería o un emprendimiento, el cual a pesar de tener publicidad, debe irle, dijéramos, bien en las ventas o de ir creciendo, descuidan el aspecto de propiedad intelectual y viene otro, lo toma y les impide a ellos seguir funcionando, al menos con ese nombre o con esa marca, porque ellos nunca lo registraron. Correcto. Así que un beneficio adicional, Nelson, es el hecho que los micro y pequeños empresarios ahora van a poder tener un descuento y tener un tratamiento diferente en cuanto al tema económico. Y si el tema económico era un impedimento para poder presentar sus marcas, esto, Nelson, se ha acabado a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley. Esto aplica también para otro sector históricamente olvidado en los gobiernos anteriores, Nelson. ¿Cuál sector? Hablo del sector estudiante. ¿Qué nos pasaba? Bueno, yo creo que quienes de nosotros no fuimos a ferias científicas de nuestros hijos, parientes o familiares, mirábamos grandes ideas, grandes emprendimientos, grandes proyectos de negocios o en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, invenciones. Sí. ¿Y qué pasaba? Llegaba alguien más listo, llegaba alguien astuto, tomaba la idea, la protegía, y no solo la protegía, le impedía que quien realmente había creado eso pudiera seguir usándolo, utilizándolo o vendiéndolo en el mercado porque él lo inscribió previamente. Ahora los estudiantes gozarán no solo, en algunos casos, de un 50% de descuento, sino que en otros casos de cero pago. Okay. Es decir, que estamos tratando, y esto lo hemos trabajado, valga la aclaración, la parte de las MIPES con CONAMIPE, Ministerio de Economía, con otras instituciones, y la parte de los estudiantes con el Ministerio de Educación, con el área de educación superior, porque creemos importante que el estudiante, y así es en otros países del mundo, desde pequeño, desde que es estudiante, vaya protegiendo sus creaciones, sus obras. Si escribe un poema, una obra, una tesis, una tesina, la proteja, porque ese es valor y conocimiento. La OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la propiedad intelectual como aquel aspecto creativo de la mente humana, ¿sí? Y en ese marco, entonces, la protección viene de parte de los gobiernos y de las autoridades, el poderlo brindar, pero también no solo la protección se da cuando ya la obra fue creada, pero antes de eso hay que incentivar la creación de la misma. Entonces, los estudiantes también tienen un beneficio y quizás como tercer punto importante, Nelson, el hecho de mencionar que hemos creado un nuevo, digamos, una nueva institución. Algunos me preguntan, bueno, ¿y qué pasó con el registro de la propiedad intelectual? Ya no es parte del CNR. Sí. Sigue siendo parte del CNR. El Centro Nacional de Registros tiene sus 5 áreas de registro y una de ellas sigue siendo el registro de la propiedad intelectual, pero ahora evoluciona, le dijéramos, a un instituto salvadoreño de la propiedad intelectual, al ISPI. Okay. Y el ISPI es ahora el que se va a encargar de tramitar precisamente las solicitudes, como lo hacía el registro de la propiedad intelectual del CNR, pero además de incentivar la educación, el monitoreo y hasta una labor de hacer conciliaciones en materia de propiedad intelectual. Antes de abordar el tema del ISPI, me gustaría saber qué pasa con el sector artístico, porque quizás aquí en nuestro país no es tan demandante como México, pero eso es uno de los sectores que también se ven vulnerables ante cualquier tipo de plagio que se pueda dar, de que no pueda tener como ese respaldo. ¿Qué pasa en este caso? Excelente. Y muy buena la pregunta. No nos hemos olvidado del sector artístico. Si bien es cierto que el sector artístico en ocasiones forma parte de un área como lo es las micro y pequeñas empresas, sí, también es cierto que en ocasiones ellos están aglomerados o aglutinados en otro tipo de gremiales, sí, no limitado a los micro y pequeños empresarios. Así que en este caso, el sector artístico y cultural, también la exención o la dispensa del pago o el descuento del 50% aplica para ellos, siempre y cuando estén registrados en el registro de artistas y artesanos que el Ministerio de la Cultura posee. Esto, muy bien que lo hayas mencionado, es otro incentivo porque hay arte en El Salvador, claro, y muchísimo arte en sus creaciones, en sus obras, en sus, dijéramos, en todo lo que produce. Y por lo tanto el sector artístico también se tiene que ver beneficiado de eso como un aspecto de que el gobierno del presidente Nayib Bukele busca tomar en cuenta todos los sectores y aquellos que probablemente sean más vulnerables o requieren una atención especial, poderlos incentivar para su crecimiento a través de la propiedad intelectual. Sí. Ya lo estamos haciendo como CNR en el sector micro y pequeño empresario a partir de las sociedades por acción simplificada, que tal vez nos queda más adelante un espacio para poderlo mencionar, pero eso es para crear tu empresa.
Ahora la empresa, cuando está creada, acto seguido, hemos visto que la evolución natural lo que busca es proteger sus activos de propiedad intelectual, sus marcas, patentes, creaciones, ideas u obras. Así que hoy hemos logrado hacer ese match, decimos nosotros, en cuanto a crear empresas fáciles y rápido, y adicionalmente ahora poder proteger tu propiedad intelectual y tus marcas de forma fácil y rápido. Y vemos cómo está evolucionando prácticamente todo el trabajo que está haciendo el CNR. Ahora sí, director, hablemos acerca del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual. ¿Qué significa que pueden hacer los salvadoreños a la hora de registrar cualquier tipo de marcas, dónde hacerlo y cómo se pueden dar cuenta de que ya es oficial por parte del CNR para que puedan decir, bueno, ya está publicado, ya tengo garantía de que mi marca ya está 100% registrada? Correcto, bueno, importante labor la que va a tener el ISPI. Si bien es cierto, nosotros cuando llegamos al Centro Nacional de Registros teníamos, y me gusta mencionarlo, un gran reto. Sí. Y un reto era precisamente el poder cambiar los tiempos de respuesta. Y así nos lo estableció desde Presidencia. Nos dijeron, bueno, el CNR era sinónimo a una institución burocrática, a una institución lenta, sosa, dijéramos una institución que no avanza al ritmo que la economía sigue avanzando. Y eso no podía pasar en el gobierno del presidente Bukele. Sí. Entonces se nos pidió cambiar los tiempos de respuesta y empezamos. Y el año 2021, lo recuerdo bien, con aquel que cerramos con 40 trámites a un tan solo día, de los casi 400 que ofrece el CNR. Año 2 logramos llegar a 100, año 3 200. Actualmente llevamos más de 300 trámites a un tan solo día, incluidos los de propiedad intelectual. Okay. Entonces avanzamos con el marco normativo anterior que teníamos, con el marco normativo, con las leyes anteriores o con las leyes anteriores de propiedad intelectual desfasadas que habían. Lo logramos hacer muchos de esos trámites en un tan solo día. Una renovación de marca se hacía en un solo día, el pago de una anualidad de patente en un solo día, la presentación de una solicitud de marca, tú la presentas, al día siguiente estaban diciendo está o no disponible la marca y la resolución de esa solicitud con el marco anterior. Sí. Ahora bien, ¿qué nos corresponde con este marco? Hacerlo aún más fácil. Y el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, que nace precisamente a la luz de esta ley, tiene la gran labor de ahora poder mantener los buenos tiempos de respuesta que el registro tenía, porque es una evolución, pero adicionalmente simplificar las cosas, Nelson. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Y quizás con esa idea poder cerrar este segmento. Es el hecho que ahora una solicitud de marca anteriormente no solo era tramitada de forma rápida y fácil, podemos hablar que en El Salvador se tienen los mejores tiempos de respuesta, yo me atrevo a decir, de Centroamérica, al momento de tramitar una solicitud de marca. Y eso es importante porque es parte de la competitividad que un país presenta a nivel internacional. Sí. Pero no solo eso, ahora hemos simplificado un trámite de marcas que es el trámite más demandado en el Centro Nacional de Registros en materia de propiedad intelectual. Ahora vamos a poder no solo presentar las solicitudes, al día siguiente tener la respuesta, si la misma o no, dijéramos, posible realizar, sino que además, Nelson, hemos simplificado cerca de 8 pasos para cuando tú registras una marca, pasando simplemente 3. 1, presentar la marca. 2, las publicaciones, que antes, no sé si te acordás, en los clasificados, uno miraba las marcas y decía, el infrascrito registrador del registro de propiedad intelectual certifica que don Nelson se ha acercado al CNR para presentar la marca, no sé, Quinteros, dijéramos, para aspectos vinculados a, llamémoslo así, a publicidad. Correcto. Está bien, Quinteros, marca de publicidad. Pues ahora eso se acabó. ¿Qué significa? ¿Que vamos a publicar? Sí, vamos a publicar siempre, pero ya no en diarios de circulación nacional, que la gente tenía que ir de un lado para otro y hacer pagos y todo. Ahora se hace un boletín electrónico, Nelson, como lo hacen los primeros países del mundo, los países más avanzados en materia de propiedad intelectual. Una gaceta le llaman en otros países, pero sí es un boletín o una publicación, pero no ya en un periódico físico, sino que en un periódico electrónico a la luz del CNR. Entonces tú presentas la solicitud y además de presentar la solicitud de una sola vez ahí mismo en el ISPI, podés hacer el trámite para poder realizar la publicación de tu marca, que es un requisito imprescindible y obligatorio en cualquier parte del mundo, pero ya no vas a tener que ir a 2 lugares diferentes a andar publicando, a 2 diarios diferentes, sino que en un solo lugar, de forma electrónica, le damos esa digitalización y modernización que el presidente nos ha pedido como funcionarios, que le demos a las instituciones y le facilitemos, y adicionalmente, en un solo pago,
sin tener que andar comprando los diarios que les tocaban. No sé si alguien pues hizo un día su trámite de marca, yo me imagino que muchos televidentes lo hicieron, te tocaba andar comprando los diarios, luego recortando, llevando las publicaciones al CNR, y eso era trámites, y trámites es sinónimo, ¿sabe a qué? A tiempo, y tiempo es sinónimo de dinero. Así que ahora hemos simplificado eso, ahí mismo en el CNR, en el registro de propiedad intelectual, ahora ISPI, se paga y de una sola vez se publica de forma electrónica, y tú lo vas a ver de forma electrónica. Así que esa es parte de las ventajas de la modernización que esta nueva ley tiene para toda la población. Es correcto. Solo para aclarar, ¿el trámite lo puedo iniciar en línea, director? ¿Puedo ingresar al sitio web que ustedes proporcionan para tener mayor información o tengo que ir a una institución, algo físico, para presentar mi solicitud? Hemos logrado ahora que todo salvadoreño pueda presentar sus solicitudes en línea y lo puede hacer desde la comodidad de su casa, su oficina. Es importante como empezamos este programa, saludando a la diáspora. Así que los salvadoreños en el extranjero también van a poder solicitar sus marcas en línea. Tenemos ahora, junto con el Registro Nacional de las Personas Naturales, RPN, y Secretaría de Innovación, trabajado y ha sido de los primeros servicios que entran como parte de la identidad digital, que es un mecanismo a través del cual tú te logueas con el RPN y te crea un usuario para poder presentar tus solicitudes en línea, si deseas hacerlo. Y me dices, no, yo definitivamente no soy mucho de línea, me gusta más lo físico. Hemos puesto a disposición computadoras en el CNR, en el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, para que cualquier salvadoreño se pueda acercar. Nosotros le vamos a ayudar a llenar y realizar su solicitud, que esta pueda ser en línea, porque parte de la modernización que llevamos es que el hecho que las notificaciones te caerán a tu correo. Ya nada de esas notificaciones físicas, esas notificaciones que se perdían en el camino, no, eso ya no sucede, ya no va a suceder. Entonces, les notificaremos de forma electrónica a su correo y nosotros les estaremos ayudando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, el mayor número de solicitudes esperamos recibirlas de forma electrónica, como un nuevo canal, pero adicionalmente hemos siempre mantenido el canal físico, el cual se va a materializar en computadoras en el ISPI para que la gente pueda llegar, pueda tener y realizar su solicitud. Nosotros lo asesoraremos para que ellos también, si la limitante fuera la computadora en línea o una limitante, dijéramos digital, pues nosotros ayudar a solventar esa limitante. Es correcto. Todo lo puede hacer a través de www.cnr.gov.sb. Vamos a una pausa. Enseguida seguimos conversando con el director del CNR. No nos cambie. Continuamos con más de Entrevista M. Nos acompaña el director del CNR. Estamos hablando de Camilo Trigueros y en un primer bloque estamos hablando acerca de la ley de propiedad intelectual, los beneficios que tiene para muchos de los salvadoreños, incluso para la diáspora que está interesado en registrar su propia marca acá en el país. Ahora, director, hablemos acerca del beneficio que están teniendo las sociedades de acciones simplificadas, mejor conocidas como SAS. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, estamos contentos de poder mencionar el hecho que el año pasado tuvimos un año récord, un año sin precedentes a nivel de creación de nuevas empresas. Nos ha sucedido que justamente como parte de la iniciativa del presidente Bukele se nos pidió simplificar la forma como se pueda crear una sociedad en El Salvador. Antes era complejo y lo sigue siendo para quienes así lo desean, pero se nos dijo busquen un nuevo sistema de sociedad que sea sencillo, simple, rápido, fácil, económico para hacerlo. Y no nos tenemos que poner tan creativos porque otros países del mundo lo habían hecho. Así que era de ver cómo los otros lo habían hecho y poderlo hacer en El Salvador igual o mejor. Así que así es como nacen en febrero de 2024, las Sociedades por Acción Simplificada SAS, que es una apuesta de este gobierno y del Centro Nacional de Registros, a partir del Registro de Comercio, para que todo aquel micro y pequeño empresario o cualquier persona pueda crear su sociedad o su empresa. ¿Qué tiene de ventajas, a diferencia de todas las que ya habíamos venido haciendo? Bueno, que la podés constituir lo primero, y a la gente le cuesta entenderlo desde el punto de vista que dice, bueno, ¿y esto será cierto? Unipersonal. Si tú lo quieres, Nelson o Camilo pueden en sociedad unirse para poner una empresa, o lo podemos hacer individual, algo que no se podía hacer antes. Ahora tú solito puedes crear tu propia empresa y no tenés necesidad de hacerlo con alguien más, que era obligatorio cuando buscabas crear una sociedad antes. El segundo, ya sin notario.
Sí. Antes era necesario pagar los servicios o dijéramos, servicios profesionales de un notario, una escritura pública a través del cual se constituyeran las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Ahora las SAS lo haces por formulario. Y un canal interesante, el formulario puede ser físico, atendiendo tu pregunta anterior, sí, o electrónico. Significa que también, pensando en nuestros hermanos de la diáspora, ellos también pueden crear sociedades o empresas en El Salvador sin tener que estar físicamente aquí, porque ya se permite crear sociedades de forma electrónica. Tercero, el hecho de hacerlo, antes te pedía $2,000 y te sigue pidiendo para un tipo de sociedades el Código de Comercio, ahora con un tan solo dólar puedes crear una sociedad. Cuarto, el que lo puedas hacer de forma electrónica, de forma física, y ¿sabes en cuánto tiempo están saliendo las sociedades por acción simplificada? En 4 horas. Significa que tú llegas en la mañana al CNR, si lo haces físicamente, llenas la solicitud física o lo haces electrónico a través de la plataforma Crea Empresa, que creada por medio del CNR también, presentas la solicitud, y en 4 horas estamos respondiendo que tu sociedad ha sido creada y sales de una sola vez con tu número de NIT, si así lo deseas, creado para poder también operar en el país. Así que la SAS es un nuevo vehículo que hemos venido a incentivar, pero dijéramos, ¿nos podemos quedar en un solo incentivo? Sí, pero los números nos están diciendo que está funcionando. De tal forma que el año pasado cerramos con 6,000 sociedades o empresas nuevas, 6,050 sociedades nuevas, y es un número altísimo, un número sin precedentes en toda la historia del CNR, en los 51 años de historia ya del registro de comercio. ¿Por qué? Porque habíamos llegado hasta el mejor año, que habían sido 4,300, que había sido precisamente el año 2023. Pero 2024 con la SAS nos permite crear 6,000 sociedades nuevas, dentro de las cuales más de 2,200 más o menos son SAS, las demás siguen siendo sociedades anónimas y las otros comerciantes individuales. Pero esa es parte que hay que informar a la población de la confianza que la población tiene hacia un gobierno como el del presidente Bukele, en donde las reglas del juego están claras, en donde es fácil hacer negocios, en donde están queriendo venir a El Salvador a invertir, y por tanto las SAS han venido a ser un canal a través del cual un inversionista extranjero o nacional dice: quiero poner mi emprendimiento, y pues bueno, crea su negocio. Hay quienes ya establecieron sus SAS, nos ha tocado atenderles, es muy bonito saber que micro y pequeños empresarios van, crean sus SAS y después de eso registran su marca. Y en ese tema mencionar que hemos encontrado que ya nuestras SAS, a un año de vigencia de las mismas, porque fue el 12 de febrero del año recién pasado que empezaron las SAS a funcionar, que a un año ya las SAS ya son dueñas de inmuebles. Entonces nosotros le preguntamos al registro de propiedad: mira, ¿de cuántas SAS hay dueñas de inmuebles? Ya hay más de 25 SAS que son dueñas de inmuebles, es decir, que ya compraron con las SAS como sociedades inmuebles, que ya son dueñas de marcas, tienen más o menos 75 a 80 SAS, ya son dueñas de marcas, y más de una marca en ocasiones, sí, casi 2 o 3 marcas en ocasiones, son casi 150 marcas registradas a favor de las SAS, principalmente en los sectores turísticos, gastronomía, son las que principalmente han sido las áreas, y hasta garantías mobiliarias, que es otro registro que tenemos, también tiene ya garantías o ya tiene préstamos a los cuales se han garantizado a favor de las SAS por medio de garantías mobiliarias. Entonces estamos viendo que ese vehículo por el que apostamos hace un año está dando resultado, y ahora nos permite decir que justamente las SAS han sido un éxito. 6,000 empresas creadas el año pasado y más de 2,000 de ellas son SAS. Director, ¿en qué áreas son las que se han inscrito estas empresas y dónde, en qué zonas específicamente se concentran? Estamos hablando de zonas del país. Sí, dentro de las SAS se han creado básicamente en el sector servicios. Dijéramos que cuando tú creas las SAS, una de las ventajas que tiene esta sociedad es que tú puedes escoger el rubro en el que te vas a dedicar. Sí. Es decir, no tenemos esa limitante, y la forma como se administra es libre también. Puede administrarse por una junta directiva, por un presidente o un representante legal que puede ser el director o puede ser cualquier otra función, primer aspecto. Y el área en la que te vas a dedicar sea para gastronomía, para ventas, pero el rubro en el que hemos encontrado que casi el 70% de las SAS se han ido es al área de servicios. Ahora bien, dentro del área de servicios
ha habido desde servicios médicos, turísticos, comerciales, gastronómicos, hasta también venta de bienes, que son a lo que se dedican algunas ventas de bienes al por mayor o por menor. Entonces el rubro es variado, pero el rubro servicios es el que más está dominando, y eso hace mucho sentido con lo que vemos en propiedad intelectual, porque hemos visto que en los 3 últimos años la mayoría de las solicitudes que hemos recibido de marcas son de gastronomía en primer lugar, químico farmacéutico segundo y tercero turístico. Y tanto el gastronómico, que es el primer lugar, y el turístico, en El Salvador, en los años anteriores, me refiero del año 2021, no destacaban. Sí. Significa que en El Salvador estamos viendo un cambio hacia que muchos empresarios están buscando los sectores gastronómicos y turísticos y se representan en nuestras SAS, como se representa también en nuestras marcas solicitadas. El año pasado cerramos con más de 13,000 solicitudes de marca, es un número o un hito histórico, pero nos gusta estudiar el hecho de qué áreas precisamente, y eso es gracias al plan de seguridad que el país está viviendo. La gente puede poner su negocio sin miedo a una extorsión, la gente puede poner una tienda, puede poner una pupusería, un restaurante sin miedo que al día siguiente o una semana o un mes le va a llegar una extorsión. Claro. Y eso lo vemos materializado dentro de los registros de propiedad intelectual y en el registro de comercio. Director, si traducimos el número de las empresas inscritas por medio de SAS a números, ¿de cuánto estamos hablando del capital? ¿Qué significa? ¿Cuál es el aporte que está dando a la economía de nuestro país? Importante, más de 6 millones de capital, de dólares de capital, dijéramos, inicial, se han registrado ya como parte de la labor de estas SAS. Significa que, si bien es cierto, ha habido dentro de estas 2.000, más o menos 700 SAS que llevamos hasta el momento, desde que fueron creadas en febrero hasta la fecha, que llevamos un año, dijéramos, de nacimiento de las SAS, dentro de estas 2.700 hay SAS o sociedades que han llegado y han dicho, ¿sabe qué? Yo $1 quiero poner de capital social. Está bien, $1 pone y con eso usted nace. Pero hay otras que han dicho, bueno, yo sí traigo capital, traigo plata o traigo inversión. Y así es como han visto que casi 6 millones de dólares han sido su capital inicial. Entonces, si tú traducís 2.700 SAS versus 7 millones de dólares, te estás dando cuenta que hay unas que pueden poner $1, pero hay otras que han puesto muchísimo más, porque es parte de la confianza que en ocasiones una sociedad posee a partir del capital social con los que ellos nacen. Mencionar, creo que vale la pena, de este esfuerzo que como gobierno estamos haciendo por atracción de inversiones, y el mencionar que en esa reforma que en diciembre de 2023, ahí sí, fue aprobada, en donde nacieron las SAS, no se limitó únicamente a la creación de SAS. Sí. También ampliamos los canales para que ahora sociedades internacionales se puedan fusionar con sociedades nacionales, algo que no se podía antes en este país. ¿Por qué? No lo sé, pero nosotros no vamos a permitir que, si otros gobiernos no tuvieron la visión de incluir eso y otros países de la región ya lo tienen, dejarlo de hacer. Así que ya tenemos fusiones de sociedades internacionales con sociedades nacionales, lo cual es una apuesta y es un esfuerzo que, como lo dijo el presidente en junio de 2024 en su toma de posesión, dijo, la apuesta dentro de este quinquenio será la economía. Así que eso nos va a permitir, Nelson, el poder realizarlas, y ya en el registro de comercio tenemos registro de sociedades internacionales que se han fusionado con sociedades nacionales. Pero además, una figura que también contemplamos dentro de esa reforma fue la redomicilización o el cambio de domicilio, si se quiere leer en una forma, en una palabra un poco más sencillo, y es cuando una sociedad extranjera que opera en cualquier país del mundo se desea cambiar su domicilio en El Salvador. Lo acabamos de ver hace unos días atrás con algunas empresas que vienen a El Salvador y que vienen a establecerse acá. Y precisamente estas empresas, unas vinculadas con cripto, otras vinculadas con minería y otras vinculadas simplemente a su quehacer social, hemos tenido más de 13 sociedades que en los últimos días se han venido a El Salvador, que es parte de la apuesta. Algunas de ellas precisamente quizás vale la pena mencionarlas, como son Tether, y que han tenido un capital social que traen de más de 96 millones de dólares. ¿Qué significa?
Que el marco legal, nosotros dijéramos dentro de nuestra labor como CNR, lo que hacemos es que la cancha la definimos y buscamos que la cancha sea lo suficientemente amplia para que muchos actores puedan entrar dentro de ella y que, así como otros países, dijéramos, ya esas reglas las habían incluido, establecido, en El Salvador nos estábamos quedando atrás si no lo hacíamos. Y ese gobierno es un gobierno de oportunidades que está pretendiendo precisamente el poder tener un marco legal acorde a lo que cualquier país del mundo de primera línea pueda tener. Nosotros lo vamos a tener también, lo tenemos. Así es como las SAS son ahora una realidad. Así es como las fusiones entre sociedades nacionales e internacionales son ahora una realidad, y así es como también el cambio de domicilio de una sociedad internacional a volverse sociedad nacional también ahora es una realidad y nos está demostrando que nos está dejando las inversiones necesarias para saber que ese cambio que se hizo fue un cambio y una apuesta segura. Director, yo tengo una consulta porque la diáspora siempre está pendiente en torno al tema de ustedes, el trabajo que está haciendo como CNR. Si yo tengo la iniciativa de implementar una empresa o de poner una empresa, un establecimiento acá, ya sea de comida o de venta de ropa, Correcto. ¿lo puedo hacer desde Estados Unidos, si la diáspora es de Estados Unidos o de Europa? ¿Lo puedo hacer a través de la modernización que ha tenido la institución? ¿Y puedo luego patentar mi marca, mi propio establecimiento, aunque no esté en el país? Sí lo puedes hacer, Nelson. El marco legal nos permite ahora el hecho que los salvadoreños, y ese es el orden que nos gusta pensar, que es como ir subiendo escalones o una escalera, ¿no? Donde probablemente el primer escalón que tenemos cualquier persona o cualquier ser humano es el poner un negocio. Sí. Y el primer escalón lo hemos tratado de hacer en un escalón lo suficientemente tan bajito que no sea un escalón alto, que la gente no lo pueda pasar, sino tan sencillo para poder constituir su empresa, que ahora las SAS pretenden que cualquier salvadoreño establecido en El Salvador o en el extranjero pueda constituirla de forma física, llegando a nuestro registro de comercio, perdón, o de forma electrónica, haciéndolo a través de los formularios electrónicos. Primer paso. Segundo, ya ese escalón está bajito, pero teníamos el siguiente escalón que estaba alto, que se llamaba constituir tu marca o establecer tu marca. Ahora ese escalón que era alto lo estamos dejando otra vez pachito, chiquito, para que cualquier salvadoreño, después de haber constituido su empresa, si así lo quiere, o tal vez no quiere constituir su empresa, sino que irse de un solo al escalón de la marca, pueda establecer su marca. ¿Cómo lo hace? De forma física en nuestras instalaciones del nuevo ISPI o de forma electrónica entrando a nuestra página web de forma virtual y pudiendo desde ahí solicitar su marca. Eso le va a permitir a cualquier salvadoreño en El Salvador y en el extranjero el poderlo hacer. Importante mencionar algo, Nelson. Las marcas en El Salvador, como en cualquier país del mundo, se rige por tratados internacionales. Sí. Dijéramos que nuestra ley de propiedad intelectual es una ley que rige hacia nosotros, que aglutina o congrega o trae lo que los tratados internacionales establecen, pero el mismo marco legal tenemos los países en el mundo que nos bañan el ADPIC, el Acuerdo de Derechos de la Propiedad Intelectual vinculado al comercio de la OMC, y son las mismas reglas muy parecidas en cualquier país del mundo. Pero importante mencionar que si usted registra una marca en El Salvador, no por eso tiene ya protección en Guatemala, en Honduras, en México, en China y en Estados Unidos. No, las marcas se protegen país por país. Lo que significa que si nosotros venimos a El Salvador y registramos una marca, debo de registrarla después en Guatemala y en todos los países donde considero que me interesa que esté protegida la marca porque voy a exportar, porque voy a vender o porque temo que me puedan hacer alguna competencia, ¿cierto? Sí. Lo mismo opera para los inversionistas internacionales, que muchos lo saben ya, que si sus marcas ya están protegidas en sus países de origen, tienen que venir a El Salvador a proteger sus marcas para que tengan protección en El Salvador. Así que eso es parte de la dinámica de la propiedad intelectual y las marcas precisamente, y lo que pretendemos ahora con esta nueva ley de propiedad intelectual es que esto se facilite y que las personas nacionales puedan fácilmente inscribir sus marcas, lo puedan realizar en 2 o 3 pasos de forma sencilla, de forma rápida y de forma más económica, porque ya no tendrán que gastar en andar publicando en varios lugares, sino que en un tan solo lugar, de forma electrónica, andar comprando los diarios, de andar trayendo las publicaciones al ISPI, sino que ahora se simplifica realmente la labor de índole registral de las marcas. Y es importante hacerlo para que nuestra población sepa que ahora es más fácil poder hacer trámites dentro del CNR en el registro de la propiedad intelectual, ahora ISPI.
Correcto, son las 5 de la mañana con 40 minutos. Hago una nueva pausa y al regresar vamos a hablar acerca de los servicios del registro de comercio en línea con la firma electrónica certificada. No nos cambie, esto es Entrevista M. Estamos de regreso, gracias por su preferencia a través de Canal 10 de Radio Salvador 96.9 y en las diferentes redes sociales en vivo para toda la diáspora. Estamos conversando con el director ejecutivo del CNR, hablando acerca de diferentes temas y específicamente ahora nos vamos a referir al servicio que está brindando esta institución en cuanto al comercio en línea con la firma electrónica certificada. Director, ¿cómo avanza este proyecto? Bueno, quizás mencionar a nuestra población y a algunos de nuestros usuarios, porque yo creo que ya lo saben, que el CNR apostó y como gobierno también apostamos al uso de las nuevas tecnologías para brindar nuestros servicios. Sí. Si bien es cierto, tenemos todo un staff y equipo de registradores capaces y buenos para realizar trámites, lo cierto es que el comercio avanza y cuando avanza, avanza rápidamente y por tanto tenemos que estar al nivel de cómo va avanzando el comercio. Así que el CNR como institución apostó por el uso de la firma electrónica. Y cualquiera de la población se puede preguntar, ¿y eso a mí en qué me beneficia o me perjudica? Bueno, mencionarle que la firma electrónica te permite, en nuestro caso como institución que emite la misma, el que tú puedas presentar servicios de forma física o electrónica y nosotros poderte responder de la misma manera, de forma electrónica, de tal suerte que en un primer momento, nosotros, por ejemplo, el producto más demandado de la institución es la certificación extractada. ¿Qué significa? Que tú querés saber la situación jurídica de cómo se encuentra tu casa, tu inmueble, tu terreno, tu solar, tu apartamento. Ahora tú lo puedes solicitar en línea y en línea se te responde por medio de una firma electrónica. Una certificación literal por medio de una firma electrónica donde te dice acá está el inmueble y acá está la situación jurídica del mismo. Pero no solo la firma electrónica nos ha permitido avanzar, sino que nos ha permitido también que evolucionemos a que, como lo vemos en pantalla, a tener, por ejemplo, hasta la fecha más de 602,000 documentos emitidos con firma electrónica, lo que nos permite decir que si, por ejemplo, el Instituto Geográfico del Catastro Nacional necesita una solicitud, tú puedas responderla de forma electrónica, lo que evita, y ahí lo importante, que nuestro usuario tenga que llegar a hacer los trámites de forma física o pida, después de hacerlo físicamente, que le notifiquen de forma electrónica. Y ese documento que es emitido, Nelson, tiene la misma validez que como que lo recibieras físicamente. Y hemos evolucionado para no solo la firma electrónica ser un componente de avance de la institución, sí. Ahora hemos pasado al sello electrónico. Y se preguntará a la población, ¿y qué es el sello electrónico? Bueno, es el mecanismo a través del cual la institución, 7 días a la semana, 24 horas al día, le da respuesta a trámites solicitados de parte de nuestra población, entre ellos, ahora ya la certificación extractada. Entonces, si Nelson, Camilo o la población en ese momento ingresan a nuestra página web y solicitan, sin necesidad de tener un usuario del CNR, simplemente se va a los servicios electrónicos, registro de la propiedad, raíz, hipoteca, y solicita servicios a través del cual la certificación extractada de un inmueble le llegará entonces en más o menos 5 minutos como máximo, ocasiones llega en 3 o 2 minutos o 4, un documento a su correo donde le dice la situación registral de su inmueble. ¿Qué necesitas únicamente? Tener la matrícula del inmueble. Ahora bien, eso nos ha funcionado para ir avanzando el sello electrónico como parte de la modernización. La firma electrónica pues también nos permite seguir avanzando para los servicios en línea. Y quizás mencionar a nuestra población que tenemos 2 nuevos servicios. Justamente el día viernes, me parece, hacíamos la publicación o el posteo en redes sociales, sí, del nuevo servicio del registro de comercio, en donde las certificaciones y constancias de documentos mercantiles la podrá solicitar en línea. En buen salvadoreño, ¿qué es eso? Para tal vez parte de la población que se pregunte de a qué se refiere. Sí. Bueno, si querés saber, por ejemplo, si una sociedad se encuentra constituida y querés una copia
fiel de la escritura de constitución, que es muy normal que se pida, o la credencial de un representante legal, porque tú vas a firmar, por ejemplo, con alguien un negocio o un contrato y querés saber si el representante legal realmente lo es, puedes pedir la credencial del representante legal y eso es un documento mercantil. Ahora ya no tenés que hacerlo en nuestras oficinas, que si querés llegar, pues enhorabuena, podés llegar. Ahora lo podés hacer en línea. ¿Y cómo se te hará llegar? Por medio de firma electrónica, a través del cual se te dará fe de una matrícula, de una credencial de representante legal, de un poder inscrito o de una escritura de constitución de una sociedad, sin necesidad de tener que hacerlo físicamente. Ese es parte del avance y es parte de los, dijéramos, modernizaciones que como institución estamos teniendo para poder brindarle a nuestra población toda la atención que merece en cuanto a sus servicios. Cuando usted habla de avance y modernización, ¿cómo podemos explicarlo a los salvadoreños, director? Porque muchas veces creo que todos tuvimos esa mala experiencia que tuvimos que hacer largas filas en cualquier institución para poder solventar algún problema que tuviéramos, ya sea en cuanto al comercio, pero ahora todo eso se está evitando con la modernización y por supuesto que sea todo digital. Definitivamente creo que la apuesta por la digital es una apuesta segura, es una apuesta hacia que la población, yo creo que cualquiera de nosotros no quiere perder su tiempo en filas, no quiere movilizarse de un lugar a otro en ocasiones por circunstancias de tráfico, costos económicos que incurren en gasolina, en tiempo, en pasajes y por lo tanto el poder acercar los servicios a la población es importante. Tenemos 14 oficinas departamentales, los cuales te permite podernos acercar y que cada uno llegue, pero también se puede acercar a la población a través de los servicios electrónicos. Entonces, ahora el hecho de poder simplificar, modernizar y acercar los servicios a través de estos mecanismos es parte de lo que queremos compartir con la población para que esté pendiente siempre de nuestras publicaciones y vean los servicios que ahora el CNR tiene en línea, que son básicamente muchos servicios. Y lo segundo, el hecho del tiempo de respuesta. No hemos aumentado aranceles, son los mismos que hemos recibido en 2019, fue un mandato del presidente, no se aumentan aranceles y son los mismos. La pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué antes se hacían colas? ¿Por qué antes esos servicios no estaban disponibles en línea? ¿Por qué antes tardaban tanto? No lo sé, Nelson, no lo puedo responder, pero lo que sí puedo responder es que actualmente hay más de 300 servicios que se brindan de un día para otro y la población, yo sé que probablemente hay quienes son muy ávidos usuarios del CNR y algunos no sabían de cuánto tardaba antes, pero yo sí no lo recuerdo. 35 días en una compraventa de un inmueble en Santa Ana. Era el tiempo promedio de una respuesta que requería en Santa Ana de una compraventa de un inmueble. ¿Hoy cuánto tarda? Un tan solo día. Las sociedades tardaban una semana en constituirse. Hoy yo no puedo hablar ni siquiera de una semana, hoy tenemos que hablar en horas. En 4 horas las SAS son creadas. Antes la renovación de una matrícula, lo cual era complicado para una empresa, decía, bueno, voy a concursar en una licitación, en una compra pública, necesito ir a renovar la matrícula. Y había un servicio que se llamaba Express, en donde la gente tenía que pagar para poder sacar su servicio y pagaba más para que fuera sacado el documento de aquí abajo y lo viniera a poner aquí arriba y decir, yo tengo posibilidad de pagar Express, pero el que no tenía la posibilidad, ni modo, que ese de abajo y entonces lo pongo aquí arriba porque me pagó Express y este es el primero que voy a ver, aunque era el último presentado. Sí. Eso se acabó porque los tiempos de respuesta de 300 trámites sin aumentar un arancel y sin pagar Express, ahora son en un día. Las marcas precisamente, las obras de la propiedad intelectual se registran en un día, las garantías mobiliarias ya ni se registran en un día, sino que en horas, es decir, en la mañana se presenta, en la tarde ya está listo, y el Instituto Geográfico, el Catastro Nacional, también las ubicaciones catastrales se dan en línea, son parte de la mejora. Retos, claro, muchísimos, y seguimos trabajando en eso. Eso sí, cada mañana nos despertamos entre ceja y ceja con un punto. ¿Qué vamos a hacer ahora por modernizar, por implementar, por adecuar, por tratar de acercar los tiempos de respuesta a lo mínimo posible? Y eso es lo que nos ha llevado a poder mejorar precisamente esos tiempos de respuesta, que esas hipotecas de inmuebles, que esas certificaciones literales, que esas extractadas, que esas matrículas, sociedades, etcétera, ahora sean tan cortas. Es importante, ¿cómo lo hemos hecho? Mística de trabajo, ocupar tecnología para ello y también nos alegra saber que la población allá afuera lo está demandando, porque esa es parte de la dinámica y cualquiera podría pensar, pero ahora te están pidiendo más que el año pasado.
hablar que quizás, y es una de las cosas que hemos dejado para quizás el último segmento, el año pasado crecimos cerca entre un 7 y 8%, Nelson. ¿Qué significa eso? Que de todos los servicios que da el CNR, la población demandó cerca de 7 y 8% más. Es decir, que si el año 2023 yo lo cerré con 1.200.000 trámites, el 2024 lo cerré con 1.300.000 trámites. Y lo normal es que cuando en un lugar aumenta la demanda, aumentan los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Va a una pupusería y está más llena, te toca esperar más o no. Sí, claro. Pero es una cosa curiosa, que ahora está más lleno porque estamos vendiendo más, dijéramos, o el 7% nos permite aumentar nuestra demanda, somos los mismos los que estamos adentro, pero los tiempos de respuesta han disminuido. Y eso es parte de una dinámica en donde estamos viendo que allá afuera nosotros no nos podemos quedar atrás, sabiendo que la necesidad, la coyuntura económica nos lleva a tener mejores tiempos de respuesta, aunque nuestra demanda aumente. Bueno, aumenta la demanda, aumentan también o disminuyen nuestros tiempos de respuesta en cuanto a la demanda. No es una línea que va acompañada, sino que es, dijéramos, una equidistante o lo opuesto. Así que nos gusta mencionarlo, nos gusta que la población sepa y en ocasiones, yo me atrevo a decirlo, nos gusta que la población también nos ponga a prueba para ver si eso es cierto. Así que bueno, es parte de esos retos que uno se establece y sobre todo que creo que dentro del gobierno estamos obligados como funcionarios, que también fuimos usuarios y vamos a volver a ser usuarios en un momento determinado, a poder tener esa, dijéramos, empatía con la población, de no olvidarse de que merecen lo mejor. Correcto. Tengo que hacer una pausa. Al regresar Sí. vamos a seguir conversando acerca de estos servicios que está brindando el CNR. No nos cambie, esto es Entrevista M. Ya regresamos. Cada día nos comprometemos para informarte con los sucesos que definen el rumbo de nuestra sociedad. Noticiero El Salvador, fin de semana, sábado y domingo, 7 p.m. por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Ahora también disponible en Estados Unidos. Sintoniza la emisión estelar de Noticiero El Salvador por Telecentro 429 de DirecTV a las 9 de la noche, hora centro. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque o en alguna frontera, cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. Está sonando la mejor música, seleccionada para satisfacer todos los gustos. Desde éxitos contemporáneos hasta los clásicos de todos los tiempos. Música nacional, programas deportivos, revistas de entretenimiento. Aquí tenemos la banda sonora perfecta para tu vida. Con una cobertura total, nuestra señal llega a todo el país, las 24 horas, 365 días del año. Radio El Salvador 96.9. Prepárate para la acción más extrema. Sintoniza y vive la experiencia solo en PX News. Bien, 5 minutos nos separan de las 6 de la mañana y es importante conocer cómo avanza la modernización en cuanto al trabajo que está haciendo el CNR. Antes de la pausa también hablaba acerca de los servicios que ha brindado esta institución y conocer ese dato, director, de cuánto es el dato que ustedes manejan desde que usted asume las riendas de esta institución 2019 a la fecha. Bueno, básicamente el aumento entre solicitudes de año con año han dado cerca de 100.000. Sí. Eso yo creo que es importante que la población lo sepa porque significa que gran parte de nuestra población y del comercio de afuera se representa en trámites registrales. Es decir, las compraventas de inmuebles, la creación de sociedades, las solicitudes de marca, las solicitudes de ubicaciones catastrales, las garantías mobiliarias, todas van creciendo. Por ejemplo, mencionar
Imagínate, solo para hacer, como dijéramos en este caso, una pequeña muestra. A la fecha, lo que llevamos de enero de este año, tenemos números muy interesantes a nivel de récord de servicios. La demanda de servicios del CNR en 2019, cuando lo recibimos, andaba cerca de 900.000 trámites, ¿verdad? Eso es lo que recibimos. 2020 bajó a 700.000. ¿Por qué? Porque era año pandemia. Pero a partir de ahí empezamos a subir a 1 millón de trámites, 1.200.000 trámites, 1.250.000 trámites. Y actualmente cerramos el 2024 con 1.350.000, casi 1.400.000 trámites, sí. Lo cual significa que están aumentando los trámites en el CNR, ya sea en cualquiera de sus servicios, y eso nos alegra porque la población afuera los está altamente demandando. Para eso es necesario también que ustedes cuenten con la infraestructura necesaria. Hemos visto cómo también a través de ese esfuerzo se tienen nuevas infraestructuras, edificios del CNR. Es correcto. Digamos que nosotros hemos acercado todos esos servicios a la población de forma electrónica, lo decíamos, pero eso no obsta ni quita que le queramos brindar a nuestra población y a nosotros mismos, dijéramos, una infraestructura cómoda. Sí. Lo hago sobre la base o digamos, la apuesta pasa por 2 grandes ítems. El primero, lo más importante de nuestra población. Nos lo pidió así el presidente. Bueno, lo miramos en un tuit el día de ayer, ¿cierto? Recorriendo el hospital Rosales, sí, diciendo hay un 90% del avance. Cualquiera puede haber dicho, bueno, el hospital Rosales está bien, dejémoslo ahí. Pero dice, apostemos por una infraestructura adecuada donde podamos atender a nuestros pacientes. Sí. Pues bueno, como institución no nos queremos quedar atrás. Tenemos, dijéramos, infraestructura nueva en La Unión, un CNR totalmente nuevo en La Unión, propio, importante decirlo. Recibimos un CNR que todo era alquileres, y ahora tenemos inmuebles propios, no le debemos nada a nadie, ni dependemos, dijéramos, de alquileres en materia inmobiliaria en La Unión. El segundo, en Zacatecoluca, un inmueble propio que nos permite seguir dando instalaciones bonito, grande, 28 parqueos, 2 plantas, la palar, todo con aire acondicionado, parte de abajo propiedad de hipoteca, arriba nuestro catastro, salón de usos múltiples, por mencionar alguno, y que en próximos días lo pensamos inaugurar porque lo estamos remodelando para hacer unas mejoras todavía. Sí. San Salvador, que es, dijéramos, la oficina central donde principalmente se brindan los 5 servicios. Nuestro registro de garantías mobiliarias e instalaciones nuevas, módulo 5, bonito, grande, espacioso. Tenemos también el módulo 3, que es donde está el registro de comercio y el de propiedad intelectual, o el ISPI ahora, instalaciones nuevas. Justamente hace unos 15 días empezaron a intervenirlas. Le pedimos a la población, evidentemente, que nos tenga un poquito de paciencia, claro, por la incomodidad, pero como hemos podido, hemos logrado hacer que ellos no lo perciban, ¿sabes? Que ellos no sientan esa incomodidad. Y la primera calle poniente en San Salvador, donde alberga nuestra oficina de propiedad, raíz e hipoteca o registro inmobiliario, y el Instituto Geográfico del Catastro Nacional, está actualmente siendo intervenido para más o menos agosto poderlo generar. Ya tenemos una nueva fachada o entrada en la 43, muy bonita, muy moderna, pero la idea es que nuestra población se sienta cómoda. Sí. Que se sienta bien cuando llega, y como dijo el presidente, no tiene lo público por qué ser peor que lo privado, tiene que ser igual o mejor. Y las condiciones que estamos creando es para atender a la gente sentada, cómoda, bien, escritorios cómodos y en lugares públicos. Y por otro lado, no nos olvidamos nunca, el CNR también tiene gente, y la gente para nosotros es importante, nuestros compañeros, como lo decimos, nuestros compañeros es importante que estén en lugares cómodos y adecuados, sí, para realizar su labor, que son esos tiempos que ahora vemos que son cortos, que son buenos. Entonces hay que brindarle condiciones también a nuestros compañeros que estén en mejores condiciones para poder desempeñar su trabajo. Director, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos el mensaje final ya para la audiencia, por supuesto, de ese trabajo que ustedes están realizando por parte del CNR. Gracias, Nelson. Bueno, sí, avisar a la población que justamente empezamos una serie de capacitaciones ya en nuestras redes sociales. El día viernes tenemos una capacitación ya en línea de nuestra nueva ley de propiedad intelectual, que ya está en vigor a partir precisamente de este día. Ya pueden acudir, protejan sus creaciones. Es importante que nuestra población sepa que tienen que proteger sus creaciones, sus marcas, sus ideas. Tienen dudas, tienen consultas, tenemos bastantes canales para poderlo solventar. Redes sociales, tenemos un WhatsApp mejorado, sí, tenemos un WhatsApp que ahora contesta, un WhatsApp web, un chatbot, pero también tenemos agentes que están contestando, tenemos un call center, tenemos nuestro Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual que pueden acercarse para consultar. Les ayudamos a llenar su solicitud, eso ya no va a ser un problema. Y
otros 4 registros que tenemos: comercio, garantías mobiliarias, el registro propiedad, red, hipoteca y garantías mobiliarias, que también pueden, Instituto Geográfico, el Catastro Nacional, que pueden acercarse para hacer sus trámites y que sientan lo mejorado de los servicios. Y finalmente también yo no dejo nunca pasar la oportunidad para saludar a nuestro equipo del CNR, que todas las mañanas, todos los días se hace presente para poder hacer que esto suceda. Acá es solo un representante, digo siempre, de la labor que ellos realizan. Así que un saludo a ellos y agradeciéndoles siempre la labor que se realiza, y a la población un saludo que están pendientes, y a nuestra diáspora, que también ahora estamos acercando los servicios. No nos olvidamos de ellos, al contrario, buscamos siempre tomarlos en cuenta, que nos motiva para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias, director. El director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, nos acompañó esta mañana en Entrevista M, y así finalizamos agradeciendo siempre a usted por siempre estar pendiente de nosotros. Vamos con más con Noticiero Salvador.